Y como ustedes verán, aunque el concepto es algo muy básico, es una iluminación, ya con estas características técnicas estamos hablando de iluminación inteligente. Entonces tenemos que describir al elemento con todas las áreas que incorpora, tanto la parte de protección mecánica, la parte de eficiencia energética eléctrica y las capacidades de control local y las capacidades de inteligencia para volverse un nodo. Si comenzamos a ver una breve descripción, comenzamos a ver la carcasa, la base del dispositivo para lo que es una conexión con 7 terminales, y aquí detalles técnicos respecto a la protección mecánica o lo hermético, ¿no? La referencia, por ejemplo, del IP es una referencia respecto a cuán cerrado está, respecto a chorros de agua, partículas de agua, y lo que es partículas de polvo, ¿no? Gotas de agua y partículas de polvo. Nosotros vemos que la carcasa es una estructura de aluminio fundido a alta presión, máxima resistencia a la corrosión, contra efectos químicos, esto porque está yendo a la intemperie, y un sistema de ventilación incorporado. La aislación eléctrica se puede proveer tanto en clase 1 como en clase 2. La base para los dispositivos NEMA es una base estándar para que este cerebro de cada lámpara pueda tener conexiones al estándar de 7 pines. ¿Qué otros elementos tenemos para describir? Las características técnicas del LED, ¿no? La matriz de LEDs que compone toda la lámpara. Tengo la resistencia antiimpactos al nivel 10. Tengo la descripción de lo que es la fuente de alimentación en la marca Miangwell, que es la que permite energizar y encender los LEDs. Y tenemos también la parte del equipo de protección, donde este es el que implementa tanto la clase 1 o clase 2 en función de qué seleccionemos en nuestro pedido. ¿Estamos de acuerdo? Para ver el grado de iluminación necesario en cada ambiente, en cada situación, tenemos softwares de apoyo, softwares que nos permiten hacer el cálculo lumínico, como en este caso el Dialux, en donde nos representa niveles de luz y el cómo estamos llegando a iluminar las áreas. La empresa está cumpliendo las certificaciones de gestión de calidad, que es la ISO 9001, y también tenemos la ISO 14001, que es la de gestión sustentable para medio ambiente, ¿no? Es una norma medioambiental. Entremos ahora a lo que es la telegestión. O sea, si en el concepto explicado de que son nodos, van al gateway, de ahí a una red, de ahí a un servidor y un software que puede hacer la gestión del encendido de la luz. Ahora comencemos a hablar de lo que entendemos por telegestión y cómo este producto, este fabricante, responde y supera lo pedido en las especies. Permite la visualización de parámetros eléctricos, consumos en corriente, defectos si hay LEDs quemados, si se ha salido de la red. O sea, continuamente estamos supervisando el estado y la alarma de cada una de las lámparas. La detección de fallas, informes de consumo y ahorro energético. Una regla clave en la parte de control de automatización, como es este caso, el control de estos sistemas, es que no podemos controlar lo que no podemos medir. Entonces, una idea básica de hacer esta inteligencia en la ciudad, esta inteligencia del sistema de iluminación, es poder cuantificar, es poder medir las variables, en este caso eléctricas, con las cuales yo estoy consumiendo la energía. La clave es poder medir para yo después poder controlar, poder generar reportes de consumo. ¿Sí? Todo posible gracias a las tecnologías de comunicación. Bien. De esas palabras tratemos ahora de ubicarnos en lo que es este pequeño dibujo, este esquema, ¿no? Me está mostrando justamente la vía en donde yo tengo los elementos de iluminación, donde todos están haciendo una transmisión. ¿Cómo se hace la transmisión? Mediante el protocolo inicial que había explicado, mediante radiofrecuencia. Podemos generar, si quieren hablar así, como celdas de 200 elementos, por ejemplo, y esos 200 elementos se comunican a lo que sería el concentrador. Ese concentrador recibe información de ellos, saber si están bien, cuánto están consumiendo, y también de regreso puede mandar consignas a los sistemas de control. Puede decirle que cadencie, ¿no? Decirle que se encienda al 100%, al 80%. Puede correr lógicas, de modo que nosotros podamos en forma inteligente
iluminar un objetivo en movimiento, por ejemplo, temporizar, depender de reportes de tráfico, tener información del clima y hacer que el sistema interactúe y responda en base a esa necesidad. Teniendo el concentrador, ahora nosotros usamos una red de datos que puede ser por telefonía y nos comunicamos a lo que es el centro de monitoreo. Este centro de monitoreo lo que está haciendo es sumar, recibir toda la información de los concentradores y a partir de allí el operador, el que está visualizando, también puede comandar. De este centro de monitoreo podemos incorporarnos al servicio de Internet y a partir de ahí tener acceso en todos los dispositivos para ver la información del sistema. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, estamos escalando lo que es la iluminación de un poste, o sea, la iluminación de una calle, a través de un sistema. Obviamente, cada etapa del sistema va a responder a sus requerimientos de seguridad, control de accesos, qué dispositivos pueden ver, hasta dónde pueden ver la información, quién puede editar la información, quién puede pedir reportes de la información. Donde, si por un minuto hablamos ahora de la parte de frecuencia, los equipos tienen todo un amplio margen de trabajo en frecuencias libres. ¿Sí? Tenemos frecuencias de trabajo de 470 a 900 MHz, si no estoy equivocándome, que son frecuencias justamente libres en nuestro país, asignadas a radioaficionados, así que se puede trabajar en esa frecuencia, se hace la solicitud y se trabaja y no es necesario hacer el pago, ¿no? Son justamente frecuencias para este tipo de propósitos. Miren cómo a medida que va pasando el vehículo, las lámparas posteriores van bajando su potencia. ¿Cómo es posible haber hecho esto? Justamente con la función de todo el sistema. Yo puedo cadenciar y puedo darme cuenta en función de la información que tengo tanto en mis servidores por diferentes fuentes y poder ir acompañando el encendido y teniendo un uso eficiente de la iluminación en la carretera, en el camino. ¿Qué ventajas tiene este cerebro? Que de entrada es un elemento estándar, o sea, no es el único. La conexión y la funcionalidad se puede hacer con otros equipos porque le van a dar al mismo zócalo. Segundo, es inteligente, este hace la comunicación. Esto, al detectar la falla, pasa a un modo local, en donde el encendido de la lámpara directamente depende del grado de iluminación del ambiente. Entonces, miren, como cuando cae la comunicación, el sistema se da cuenta y es como si conmutase a modo manual, donde en modo manual garantiza la iluminación inicial. En cuanto el componente salga de la red, nos va a reportar la falla en el sistema, o sea, nos vamos a enterar online de eso. Este de aquí es el Jetway en una implementación física y otra versión de Jetway es este. Funcionalmente los dos hacen lo mismo. Lo que tenemos aquí ahora en la parte inferior es la parte de la plataforma del software. Lo voy a ver aquí. Aquí está. Entonces, si hemos ido escalando, tengo las lámparas, el cerebro, tengo el Jetway, ahora salgo a la comunicación, a la red de datos, tenemos que comenzar a hablar del servidor y del software en el servidor. ¿Sí? Toda esa información colectada, ahora nosotros la podemos tratar en bases de datos. ¿Qué es la manipulación de una base de datos? ¿Para qué nos sirve una base de datos? ¿O qué es una base de datos? Es la información importante bien organizada. Cuando tenemos una base de datos armada así, pidiendo reportes, manipulando la base, cruzando datos de la base, podemos tener gran desempeño en el sistema. Y justamente esa es la aplicación de sistemas que tenemos aquí. ¿Qué me va a permitir hacer este software con sus diferentes pantallas? Me va a permitir el análisis del consumo de energía, gráficas en tiempo real y gráficas en tendencias históricas, análisis de datos. Cuando uno agarra y tiene esa colección, puede comenzar a hacer manipulación, manejo de datos, manejo estadístico, confrontar datos y darnos cuenta en qué momentos y en qué situaciones estamos consumiendo más, darnos cuenta de casos irregulares y mediante esa detección, visualizando esos errores, poder solucionarlos. Estos datos de aquí graficados y puestos en bases de datos pueden ser exportados a formatos totalmente compatibles y formatos muy simples como un Excel, en donde yo puedo pedir los reportes y después evaluar los desempeños.
Alarmas, fallos. Como son lámparas inteligentes con su propio cerebro, cuando hay una falla de hardware o eléctrica, lo ya, el cerebro reporta al sistema, reporta la falla, ¿sí? Cuando hay una falla del cerebro y se pierde, el sistema funciona algo así como un doctor, ¿se explica? Son como nosotros, ¿sí? Cada uno tiene un latido de corazón. El sistema es como un médico que está escuchando el latido de corazón de todos. Cuando el foco, cuando la iluminación deja de transmitir, el sistema reporta y dice, ha caído un nodo, se ha generado una falla. Mediante esa latencia, mediante esa supervisión del componente, el sistema detecta la falla. Miren ahora la aplicación hacia arriba, ¿no? Esto ya es más manejo de sistemas. Podemos incorporar un mapeo, saber directamente dónde está ubicado esa lámpara, dónde está ubicado ese gateway, mediante mapas, mediante Google Earth, ¿sí? Entonces, miren, esa información que parece no muy relevante en este momento, créanme que en etapas de mantenimiento es clave. Podemos medir y leer en forma remota y tener aquí, dice, un manejo estratégico. O sea, una vez realizada la base de datos, hay mucha teoría, mucho desarrollo de software para hacer mantenimiento preventivo, para hacer mantenimiento predictivo. O sea, se convierte en una base de datos en donde podemos explotarla y conseguir grandes ventas. Todo eso gracias a haber implementado un sistema de iluminación inteligente. Si miramos un rato, justamente lo que acabo de explicar, estas son las pantallas de monitoreo. Este es un mapa en donde en el mapa con las calles estoy viendo la ubicación, la dirección de red de cada nodo y su denominación. Y aquí estoy viendo tabulado los estados, las posibles alarmas, los históricos con la estampa de tiempo, todo en base a la norma. Comencemos ahora a hablar un poco de la experiencia de la empresa. Desmar es una empresa boliviana que ya tiene varios años en el mercado y específicamente hablando en trabajos de iluminación, podemos mencionar con la presentación estos trabajos realizados aquí en la casa. La iluminación de toda esta área, en la Plaza San Francisco, en donde aquí nos acompaña también un pequeño videíto para mostrar el trabajo que se realiza. Ese es el recorrido, ¿no? Nocturno, para ver cómo ha quedado iluminada la vía. Y aquí no está en la presentación, pero sí aplica para hablarles de trabajos de telemetría que también la empresa ha realizado. Trabajos de telemetría especialmente en la parte minera y en la parte de aguas, ¿sí? ¿Qué entendemos como telemetría? Que en un caso es lo que he explicado ahí, es justamente el poder comandar y poder medir variables de un proceso a distancia. Casos implementados por la empresa, por ejemplo en Potosí, tenemos casos de las plantas de agua en Chuquiaguillo, toda la línea de la planta de Chuquiaguillo pasando la tranca de Urujara, toda esa línea de agua tiene flujómetros para medición del caudal de agua que reportan el estado de la línea, detectamos fugas mediante eso, y esas mediciones que están en toda la línea de descarga están siendo medidas con flujómetros y transmitidas mediante GPS a lo que es el reporte de estado llenado. Ese es un sistema de telemetría, ¿sí? Se han hecho trabajos también en la parte de Tupiza, en Lambor Tupiza, en donde ahí se han usado ya redes de datos para lo que es medición de niveles de tanques y accionamiento de bombas, ¿no? En la parte de minería, el agua es un elemento clave para todo ese desempeño. Esos son ejemplos de la parte de telemetría y la experiencia que la empresa tiene en este tipo de trabajos. Con el equipo de trabajo que tiene, está para servirlos, para apoyarlos, para responder sus preguntas, y estamos también esperando contar con su preferencia. Gracias.